Buenos días, soy Cecilia Weber, hoy seré su presentadora y tengo el agrado de darles la bienvenida al primer webinar FastPack 2022. Ahora invitamos al señor Tomás Cruz, gerente de venta de operaciones, a darnos la bienvenida en nombre de FastPack. Hola, buenos días a todos. Primero, muchas gracias por asistir, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este nuevo ciclo de este año 2022, de estos webinars que eh, comenzaron obviamente en pandemia por la imposibilidad de reunirnos, pero que hemos determinado que es una muy buena instancia y qué fácil de poder compartir toda esta información técnica de diversa índole, ¿no es cierto?, y transversal a la industria que ustedes nos permiten, eh, principalmente con el objetivo de que este sea un rubro más potente, un rubro más seguro, ¿no es cierto?, que nuestros activos tengan confiabilidad y nos den un cierto grado de confianza, ¿no es cierto? En esta jornada hemos escogido una temática que es súper importante, no solamente por los costos económicos que tiene no tenerla presente en nuestros planes o lo que pueda significar fallas originadas por estos fenómenos, sino también por las potenciales catástrofes medioambientales. Hemos visto hace no mucho tiempo en las costas de Ventanilla, en Perú, unos derrames de petróleo. Eh, la investigación preliminar indica que se generó justamente por corrosión en los ductos, eh, ni hablar de lo que pasó hace 12 años en el Deepwater Horizon en Nuevo México, ¿no es cierto? Y sin ir más lejos, hoy día en la mañana en la radio escuché que comenzó el juicio contra Samarco, que si bien no fue debido a la corrosión o abrasión, ¿no es cierto? Fue por el colapso del muro del tranque, es un desastre ambiental y hoy día le cuesta potencialmente 6.500 millones de dólares. Entonces, en nuestras manos generalmente están activos que transportan materiales complicados, ¿no es cierto? Y que su propagación al medio ambiente puede generar catástrofes naturales, perdón, catástrofes medioambientales. Nuestros expositores de hoy van a cubrir desde su experiencia todos los riesgos que representa la corrosión y la abrasión y los fenómenos combinados que son inclusive peores, ¿no es cierto? Principalmente en equipos que son de piping y válvulas. Nos van a educar respecto a las medidas de mitigación y la protección que podemos tomar de antemano para minimizar estos potenciales riesgos y problemas que puedan existir en nuestras faenas y operaciones. Desde la ingeniería hacia adelante, o sea, desde la ingeniería a la construcción, también como el mantenimiento de estos activos. Bueno, dicho esto y sin alargarnos más, les doy una cordial bienvenida. Nuevamente les agradezco por estar con nosotros. Aprovecho de los afortunados que recibieron nuestros desayunos, que los disfruten y decirle al resto que estén tranquilos porque vamos a, vamos a realizar varios concursos durante el día, así que todos tienen posibilidad de llevarse premios para sus casas. Tranquilos y atentos, ¿eh? Eso, muchas gracias nuevamente y espero que disfruten esta jornada. Muchas gracias, señor Tomás Cruz, gerente de ventas de operaciones. Hoy tenemos el conocimiento y experiencia de 4 destacados expositores. En primer lugar, el señor Carlos Montero nos hablará de corrosión y abrasión, qué son y cómo diseñamos para evitar su acción en sistemas de cañerías. Luego le daremos el lugar al señor Tiago Accorsi, que nos hablará del compuesto de caucho y sus aplicaciones de revestimiento. Luego recibiremos al señor Mario Moreno, que nos expondrá sobre el recubrimiento de poliuretano aromático para la protección mecánica y anticorrosiva de ductos en la industria minera. Finalmente, recibiremos al señor Rodrigo Resende, que expondrá acerca del poliuretano y sus aplicaciones en minería. Recuerden que tienen el apartado de preguntas y respuestas en donde pueden exponer sus dudas. Además, los invitamos a acompañarnos en las pausas porque tendremos sorteos y sorpresas para ustedes. Sin perder más tiempo, demos comienzo con nuestro primer expositor.
El señor Carlos Montero es ingeniero civil mecánico con 20 años de experiencia en diseño y construcción de plantas industriales, especializado en piping y fenómenos físico-químicos sobre materiales. Ha participado en diseño y construcción de pipelines, tanto de pulpa como de agua, agua salada y otros fluidos. El tema que nos expondrá hoy es corrosión y abrasión. ¿Qué son y cómo diseñamos para evitar su acción en sistemas de cañerías? Señor Carlos Montero, bienvenido. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias también a FastPack y a todos los que están participando hoy día en este webinar. Vamos a compartir pantalla. Bueno, tal como decía Cecilia, soy Carlos Montero, ingeniero civil mecánico. Tengo algo de experiencia en diseño, construcción de pipelines, cañerías y plantas industriales. Y me tocó la suerte hoy día de hablarles un poquito de corrosión y abrasión. Entonces, cuando hablamos de corrosión y abrasión, uno parte tratando de definir de qué estamos hablando. Según la NACE o ASTM, que ya son una sola en varias de sus publicaciones, la G193, la corrosión es el deterioro de un material habitualmente metálico, producto de reacciones químicas o electroquímicas en su entorno. El entorno, tal como dice ahí, puede ser un ambiente, fluidos que manejan, contacto con materiales, cosas que están en contacto un ratito y después se van. Y en este sentido tenemos la corrosión, tal como decía la definición, química o electroquímica, y la electroquímica en general se diferencia de la química porque necesita un medio que sea capaz de conducir electricidad para que los electrones puedan migrar desde el ánodo al cátodo. Ahora, a diferencia de lo que creemos, la mayoría de los materiales sí conducen electricidad. Por ejemplo, la tierra sí conduce electricidad, entonces cuando enterramos una cañería hay que protegerla. Materiales distintos, cualquier material que sea uno distinto a otro, van a tener una diferencia de electronegatividades, que es la afinidad de un material a ganar electrones, y por lo tanto va a haber una posibilidad de un intercambio iónico ahí, y en presencia de cualquier medio conductor se va a generar una corriente que va a ser una corriente que va a desmerecer al material menos noble respecto al más noble. La corrosión química, a diferencia, que la conocemos como reacciones redox, que las vimos todo en el colegio, pero se nos olvidan un poquito, que son de oxidación y reducción, es una reacción donde la transferencia de electrones ya es más directa de un átomo a otro, que no necesariamente requiere un medio o una atmósfera que la facilite. Y una especie pierde electrones para cedérselas a la otra especie, generándose una oxidación por un lado y una reducción por la otra. Tenemos otro tipo de corrosión que es la corrosión microbiana o bacteriana, que le llaman muchos, que se produce cuando principalmente se ve en ambiente marítimo, pero cuando microorganismos tienen contacto con los materiales y estos microorganismos empiezan a adherirse al sustrato y generan, si bien se trata como una corrosión, un sistema de corrosión particular, no es más que una corrosión química o electroquímica que se ve facilitada por estos tipos de microorganismos que se adhieren al sustrato y que generan o facilitan el hecho de que se generen reacciones químicas o electroquímicas para poder generar los temas de corrosión. En ese conjunto, dentro de la corrosión, habitualmente se divide en tres grupos, que son las corrosiones o clasificaciones de la corrosión que se puede identificar visualmente a simple vista, algunas que requieren análisis complementario para poder identificar qué es corrosión, y otras que ya, como el stress cracking o la fatiga de corrosión,
que ya son más a nivel atómico y que requieren de una observación en el microscopio para poder detectar qué está ocurriendo o qué está pasando. En ese sentido, el grupo 3 es uno de los más riesgosos para nuestra industria, debido a que, en el fondo, como no hay una observación visual simple, en general tenemos un desconocimiento de su existencia. Por otro lado, tenemos la abrasión. ¿Cuál es la gran diferencia entre la abrasión y la corrosión? La abrasión es una acción física. Es cuando una sustancia sólida, debido a su dureza, tenacidad, tamaño y forma, viene y de alguna forma degrada o disminuye o pule o devasta o erosiona una superficie de cualquier sustrato, sea metálico, plástico. Habitualmente esta sucede cuando la sustancia que está tratando de erosionar es de mayor dureza que la sustancia que está siendo erosionada. Con excepción cuando tenemos materiales termoplásticos o materiales resistentes o resilientes que son capaces de deformarse ante la acción de alguna sustancia sólida que viene a tratar de horadarlo. Entonces, dentro de esto tenemos las dos definiciones: la abrasión, que acabamos de ver que es física, y la corrosión, que es un fenómeno químico o electroquímico que sucede en nuestros materiales. ¿Qué hacemos nosotros para poder, para controlar estos efectos? Como la abrasión es una acción física que sucede en nuestros materiales, tratamos de controlarla a través de medios físicos. La corrosión, a su diferencia, como es una reacción química o una acción química, la podemos controlar con medios físicos, como barreras, y medios químicos que eviten que se generen las reacciones. En la corrosión, que ya vimos que era una acción química, tenemos medios físicos y químicos. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos toca diseñar algo o empezar a tratar de estudiar un proyecto, estudiar alguna solución de alguna problemática, y estamos frente a algún ambiente corrosivo? Lo primero que tratamos de hacer es caracterizar nuestro ambiente corrosivo. El estado, si es gaseoso, si es líquido, si es sólido, las características químicas de nuestro ambiente corrosivo, las características eléctricas, si hay conducción, si no hay conducción, si vamos a enterrar una cañería, qué tanto conduce la tierra donde la vamos a enterrar. Obviamente hay tierras que son más conductoras que otras, hay medios que conducen más que otros, hay fluidos que son más agresivos que otros, y para esto, además de la caracterización química y electroquímica del entorno y el ambiente, hay varias pruebas y laboratorios de laboratorio que podemos realizar para poder establecer cómo se comporta un cierto material en función del ambiente que estamos trabajando. Entonces, en el fondo, en esas pruebas de laboratorio tenemos el envejecimiento acelerado, sometimiento a niebla salina. La Sociedad Chilena de Corrosión tiene unos paneles que están dispuestos a lo largo, no sé si decir de todo Chile, pero están dispuestos en bastantes partes del territorio nacional, donde tienen, así igual como un letrero caminero, tienen expuestos varios metales y materiales no metálicos al ambiente para estudiar qué tan corrosivo es el sector y poder clasificar sectores en función de su ambiente natural. Entonces, teniendo todo esos antecedentes como datos, sea la caracterización química que conocida y de la cual podemos deducir o elaborar soluciones porque ya la conocemos, o sean pruebas de laboratorio,
o sean datos que nos da la Sociedad Chilena de Corrosión. Con todo eso nosotros vamos seleccionando y vamos a ir a ver cómo protejo mi sustrato, cómo protejo el material el cual quiero proteger, valga la redundancia, porque es el que está haciendo el trabajo o el que está haciendo la contención. Entonces, en este caso, tengo medios físicos en que puedo seleccionar materiales, puedo seleccionar revestimiento, y tengo medios químicos, en que nuevamente tengo la selección de materiales, o tengo la acción de protecciones catódicas y aditivación o modificación de los fluidos o atmósferas para poder evitar que sean tan agresivas y que ataquen al sustrato que estamos tratando de proteger. De esa forma, en la selección de materiales hay varias formas, hay varias escuelas de selección de materiales, y hay mucha variedad de materiales donde podemos encontrar los aceros, aceros al carbono, acero inoxidable, aloys, que son muy parecidas a los aceros, pero con menor porcentaje de fierro, materiales plásticos, termoplásticos, materiales compuestos como la fibra de vidrio, y podemos ir seleccionando, y dentro de la fibra de vidrio podemos ir seleccionando los distintos velos para protecciones químicas o velos para protecciones mecánicas. Podemos seleccionar un material y seleccionar algún tipo de revestimiento, pintura resistente a la corrosión, revestimientos plásticos, revestimientos de otros materiales, revestimientos de fibra de vidrio, revestimientos cerámicos. Según el ambiente y el fluido que estemos trabajando, nosotros vamos a poder seleccionar cualquier tipo de revestimiento para que proteja al sustrato y no permita el ataque químico o electroquímico al mismo. De esa forma, por ejemplo, los revestimientos de pintura, una pintura bien seleccionada, adecuada, con el porcentaje de sólido que se requiera, o con contenidos especiales, enriquecida en zinc o enriquecida en otros materiales, según corresponda, aplicada de manera correcta, en talleres o en espacios donde permiten el control ambiental para poder generar una correcta aplicación sin agentes externos y sin presencia de humedades excesivas, para poder generar que la pintura se adhiera de buena forma al sustrato y tenga la protección química que nosotros requerimos que tenga, evitando que queden pequeños poros por donde puede entrar agente corrosivo a atacar el sustrato. Tenemos revestimientos plásticos, como son el hot dipping, como hay otras aplicaciones, revestimientos de HDP internos, revestimientos de poliuretano, que van a hablar más rato. Tenemos revestimientos de materiales metálicos mismos, una cañería de acero carbono revestida o galvanizada, que pueden ser galvanizadas en caliente, pueden ser electrocincadas, que se aplican revestimientos de distintos materiales para lograr que este segundo material metálico sea capaz de proteger al sustrato original a través de, muchas veces a través de su propia oxidación. O sea, no nos olvidemos que el acero inoxidable en realidad es inoxidable porque está oxidado. Tiene una capa de óxido de cromo, que es la que vemos por fuera, la que vemos tan bonita, tan brillante, y esa capa de óxido de cromo tiene una dureza grande que es la que impide la difusión del oxígeno y impide la oxidación del acero, del cuerpo del acero o del fierro o de los carbonos en el cuerpo mismo del material. Por otro lado, como protecciones como medios químicos, ya, eso eran los medios físicos, ¿no es cierto?, donde nosotros ponemos una barrera física entre el agente oxidante o reductor y nuestro sustrato. Teníamos otro método que son las protecciones catódicas o la modificación del fluido de trabajo, que son medios químicos, ya no medios físicos, son medios químicos que impiden la oxidación o la afección de nuestro material. Dentro de las protecciones catódicas tenemos en general, a grandes rasgos, dos tipos de protecciones catódicas.
la protección catódica activa y la protección catódica pasiva. En la protección catódica pasiva, que es la que está más al centro, en el fondo nosotros enterramos junto con la cañería, con nuestro pipeline, con nuestro elemento que queremos proteger, enterramos un ánodo de sacrificio que es de material menos noble que nuestra cañería o nuestro oleoducto o lo que queremos proteger, y lo conectamos eléctricamente directo a través de un cable, y como se ve en la figura, la Tierra, con su capacidad de conducir, termina el circuito eléctrico produciendo que el elemento que nosotros queremos proteger gane electrones en vez de perderlo. Mismo principio tiene al lado derecho la protección catódica activa, con la diferencia que a través de un trafo rectificador nosotros generamos una diferencia de potencial específica, calculada, para poder asegurar que el flujo de electrones sea desde el ánodo hasta nuestro piping o hasta nuestro elemento que queremos proteger. Si hay dudas, preguntas, consultas, me paran o me avisan, no sé cómo se maneja eso. Sí, por supuesto, Carlos. En cuanto tengamos las preguntas, se las vamos a formular. Gracias. Otro medio químico que estábamos hablando es la aditivación. Por ejemplo, si tuviéramos un acueducto de agua de mar, el agua salada es agresiva con la cañería, es agresiva con nuestro sustrato, y se le aplican aditivos. Se aplican aditivos antifouling, para que no se peguen algas al sustrato, se aplican aditivos químicos para que el agua o las sales o los cloruros sea menos agresivo, para neutralizar el cloruro, o muchas veces modificamos el fluido de trabajo o el ambiente de tal forma que químicamente sea menos agresivo o más inocuo a nuestro material. Obviamente siempre podemos combinar todas estas técnicas anteriores. En casos que así lo requieran, se combinan y se juntan barreras físicas con barreras químicas, con protecciones catódicas y con aditivación de fluido para poder preservar nuestras cañerías, los pipelines o cualquiera de los elementos que nosotros queramos proteger. Eso es cuanto a la corrosión. ¿Qué pasa o cómo diseñamos y cuáles son los temas que tomamos para poder diseñar en cuanto a la abrasión? La abrasión, como vimos, o como conversamos al principio, es una acción física. Y por lo tanto, como acción física, necesitamos protegerla con medios físicos. Para poder diseñar cualquier tipo de bien o servicio que queramos nosotros diseñar y tengamos un medio abrasivo de por medio, nosotros queremos, lo primero que vamos a pedir siempre es individualizar o caracterizar el agente abrasivo a través de su porcentaje de sólido, de la dureza, pero habitualmente lo que más nos entrega información son pruebas de laboratorio de desgaste acelerado o de desgaste previo. Carlos. Sí, cuénteme. Sí, lo interrumpimos un momento. Tenemos una pregunta de Juan Martínez. Dice, al momento de realizar una reparación con soldadura en un pipeline que presenta protección catódica mediante ánodos de sacrificio, ¿el momento de soldar debería aislar el pipeline? Al momento de soldar debería aislar el pipeline. No es estrictamente necesario aislar el pipeline para poder soldarlo, aunque esté con la protección catódica. Obviamente van a haber corrientes parásitas que se pueden meter en tu sistema de protección catódica, pero en el fondo, los sistemas de protección catódica son bastante ajustados, bastante delicados, y en general en Chile están diseñados por los CP4 o gente que son Cathodic Protection. El que mejor te puede responder eso es obviamente la persona que lo diseñó, porque sabe cuáles son las holguras que dejó para poder
administrar o sufrir corrientes parásitas dentro de su sistema. Pero en general no es estrictamente necesario aislarlo. Pero cabe la posibilidad que la persona que diseñó te diga que sí. Ok, tenemos una más. Freddy dice, para transporte de slurries con tubería de HDPE, ¿se deben eliminar los cordones internos rebarbas resultado de la soldadura por termofusión? ¿Esto puede generar algún problema de abrasión? ¿Hay normativa aplicable que dé un criterio al respecto? Hay normativa aplicable y en general los recubrimientos de HDPE que hoy día que yo conozco por lo menos, que se están desarrollando hasta de 800 metros de largo, que uno puede hacer un pipeline de acero de 800 metros de largo, y hay empresas que logran tractar la cañería de HDPE por todo ese largo, y posteriormente se infla. Entonces, si bien no es necesario eliminar la soldadura para que quede perfectamente lisa respecto al tubo o a la cañería, sí es necesario asegurarse que la penetración no sea excesiva y que no queden elementos cortantes o elementos demasiado disparejos dentro de la cañería que puedan afectar mecánicamente al recubrimiento de HDPE interior. Pero como la cañería de HDPE se dobla o se corruga para poder tractarla por dentro del mineroducto, en el fondo, y después se infla, en general no hay un arrastre de la cañería de HDPE respecto del sustrato metálico donde la estamos poniendo. Entonces, sino que al inflarse se posiciona sin que haya un arrastramiento. Entonces, en general, no es necesario que sea tan liso el interior de la cañería de acero carbón. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Continuamos con abrasión entonces. Gracias, Cecilia. Bueno, como le contaba, la abrasión como medio físico, necesitamos caracterizarla y utilizamos medios físicos para disminuirla o para disminuir su efecto. ¿Cuáles son los medios físicos que podemos utilizar? Podemos utilizar modificaciones de fluido, generalmente transporte de fluido a bajas velocidades, con cuidado, porque ahí tenemos que tener el cuidado de que las bajas velocidades, si bien permiten disminuir el efecto o el daño del fluido sobre la cañería, también si nos vamos muy abajo en la velocidad podemos permitir la decantación o la segregación de los materiales dentro del fluido. Y recubrimientos resilientes interiores, como lo que estábamos hablando recién de HDP, por ejemplo, para recubrir cañerías de acero, o incluso al revés, recubrimientos de mayor dureza, dependiendo del tipo de fluido y del tipo de operación que queramos proteger. ¿Qué pasa con esto? Ahí. Medio físico, la modificación de fluido, habitualmente lo que hacemos es modificar los fluidos en una planta, que es lo que hacemos habitualmente en un espesador, que es lo que hacemos habitualmente en plantas de rile, en clarificadores, que en el fondo le sacamos elementos de alta dureza o le sacamos elementos que puedan generar abrasión a los fluidos antes de transportarlo. Y los transportamos separados, uno como fluido, otro como sólido. O al revés también, porque por ejemplo en lo que es mineroducto, preparamos una pulpa diluida en agua, un mineral diluido en agua o en algún otro fluido, para poder transportarlo vía cañería. En ese caso, caracterizamos bien y ya la modificación del fluido es al revés, es para transportar y me genera un fluido abrasivo, entonces la protección tiene que ir por otro lado. Por otro lado, ¿cómo? Bajar la velocidad, que puede ser una de las opciones, donde al bajar las velocidades yo puedo generar o esperar que dentro de la cañería se genere
un flujo laminar, que un flujo laminar habitualmente obedece a un perfil de velocidades donde la mayor velocidad está en el centro de la cañería, lugar donde el fluido no tiene contacto con el sustrato, y en las orillas donde el fluido está en contacto con el sustrato, tenemos velocidades más bajas, incluso llegando a una capa límite. Entonces, esas velocidades bajas permiten que, si bien hay presencia del agente abrasivo, este agente abrasivo no tenga la fuerza o no tenga la energía o la potencia para poder modificar o dañar el sustrato. A diferencia de cuando tenemos flujos turbulentos, que si tenemos un flujo turbulento, las velocidades del fluido respecto del sustrato son indeterminadas, las desconocemos y pueden llegar a ser altas, entregándole a las partículas la energía para que esa partícula sea capaz de dañar, horadar o arrancar pedacitos del sustrato que estamos tratando de proteger. Tenemos, por otro lado, recubrimientos resilientes para evitar la acción abrasiva. También tenemos recubrimientos resilientes para evitar la acción corrosiva y elementos que protegen de ambos, como por ejemplo el polietileno o el poliuretano o el PTFE, conocido como teflón. Tenemos muchos tipos de revestimientos que hoy día se aplican, interiores a la cañería, exteriores, y en este caso, para evitar la abrasión o medios físicos, tal como hablábamos recién, se ocupa mucho el tema del HDPE por dentro de una cañería de acero carbono, donde la cañería de acero carbono nos otorga la resistencia mecánica al hub estrés para poder levantar mayores presiones, y el HDPE interior o un polímero interior nos otorga la resiliencia para poder resistir a fluidos abrasivos o fluidos agresivos. Y por último tenemos recubrimientos de mayor dureza que el fluido, que se ocupan en condiciones bastante especiales, donde podemos ocupar revestimientos del tipo cerámico, incluso hay cerámicos como tipo ladrillito, o cerámicos del tipo revestimiento aplicaciones cerámicas, o incluso tipo pinturas cerámicas, que le otorgan una mayor dureza y evitan así que el fluido tenga la capacidad de rayar o dañar a nuestro sustrato y al recubrimiento que estamos poniendo. Y eso sería. Carlos, tenemos preguntas. Dice Hernán Castro, ¿existen indicaciones o normativas respecto a la relación entre el recubrimiento respecto a la tasa de abrasión? Indicaciones o normativa respecto a la relación entre el recubrimiento respecto a la tasa de abrasión. En general son es más experiencia y más ensayos de laboratorio que una normativa en particular. Efectivamente, en Chile y en Estados Unidos existen normativas que exigen o solicitan que se aplique un revestimiento frente a un cierto fluido que genera una tasa de abrasión mayor que o menor que. Pero el tipo, la relación directa entre el tipo de fluido, el tipo de abrasión o corrosión que generan y el recubrimiento que vamos a utilizar, hasta donde yo sé, no hay una normativa que sea biyectiva, que haya una relación 1 a 1, sino que es más bien la experiencia de las empresas de ingeniería, de las empresas de servicios, de las mineras y de los laboratorios, las que nos otorgan ese know-how de saber que frente a tal o cual fluido vamos a ocupar tal o cual revestimiento.
Perfecto. Les recordamos que Carlos está respondiendo las preguntas que están en el chat. Ustedes tienen el apartado de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, los esperamos por ahí, como es el caso de Juan Martínez. Dice Juan, en caso de realizar un reemplazo temporal, y aclara, tramo de tubería soldada, y este material del tramo es de otro material, ejemplo, pipeline de acero, acero al carbono y tramo nuevo de acero inoxidable, ¿podría originar algún efecto acelerado de corrosión producto de la protección catódica? ¿Podría el acero al carbono convertirse en ánodo o la protección catódica ayudaría a evitar el efecto de corrosión galvánica? Efectivamente se va a generar un par galvánico. O sea, de partida al soldar dos materiales disímiles, ya tengo que ocupar un tipo de soldadura especial con un WPS especial que esté generado para la unión de esos ambos materiales que, o sea, en el ejemplo, por ejemplo, que tú dices, acero carbono con acero inoxidable, tenemos grupo 1 con grupo 8, y tendría que generar un WPS especial para eso, pero de todas formas sí se va a generar un par galvánico entre el acero carbono, el acero inoxidable y el fluido o la tierra como electrolito. Ahora, la protección catódica que tengas tú o que tenga ese pipeline que probablemente originalmente era de acero al carbono, va a estar basada en un ánodo de sacrificio probablemente menos noble que el acero al carbono. Por lo tanto, el ánodo de sacrificio le va a entregar átomos tanto al acero al carbono como al acero inoxidable. Es lo más probable. Pero habría que ver cuáles son los materiales específicos y qué tipo de protección catódica tenemos para proteger el pipeline original y cómo se va a comportar con el tramo que vamos a cambiar. Pero en general, sí se va a generar un par galvánico y habría que estudiarlo en propiedad, no solamente como acero carbono y acero inoxidable, sino que con características particulares. Un acero carbono A53 con un acero inoxidable ACTM A312 del tipo 304, 300 o 316 o lo que corresponda, digamos. Ahí... Ok, sí, tenemos aquí a Gliomar Santos que dice, ¿hay dependencia entre el material del revestimiento y el diámetro nominal de las tuberías? ¿Son para diámetros de una medida en específico? En general, hay una dependencia, pero es más bien una dependencia por limitaciones físicas o limitaciones constructivas, más que por los diámetros o propiamente por el tamaño de la cañería del sustrato o del pipeline. Por ejemplo, cuando hablamos de un mineroducto en el cual se construye primero una cañería de acero carbono y después por dentro se tracta una cañería de HDPE, en que esta cañería de HDPE está colapsada para poder introducirla y tractarla a través de la cañería de acero carbono, claro que hay una limitación física para que la cañería de HDPE me permita colapsarla de tal forma que quepa y quepa de buena forma dentro de la cañería de acero carbono. En general, todos los materiales tienen sus limitaciones y las limitaciones van relacionadas a la misma dependencia o a las mismas solicitaciones que nosotros queramos hacerle al material. Si tengo cañerías más grandes, probablemente voy a tener espesores de pared distintos según las presiones que tenga o según el tipo de fluido que tenga. Pero sí, si bien hay una dependencia, en Gliomar, esa dependencia, más que normativa o más que establecida por la teoría, viene establecida por la realidad práctica del cómo construyo o cómo instalo este revestimiento dentro de el elemento que quiero proteger. Ok, acá Daniel Benavides dice, ¿podría explicar nuevamente por qué el acero inoxidable es inoxidable? Tenía entendido que era por su alta concentración de aluminio, cromo y otros elementos, pero usted mencionó algo además de eso y quisiera escucharle la explicación nuevamente.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que suena extraño, pero el acero inoxidable en general, tal como tú dices, es inoxidable porque tiene altas concentraciones de aluminio, de cromo, pero en particular el cromo se deposita en el exterior como un óxido de cromo. Entonces, en rigor, el acero inoxidable en su capa más exterior, atómicamente hablando, o sea, estamos hablando de mirarlo al microscopio, en la capa más exterior del acero está oxidado. Es el cromo el que está oxidado, no el fierro. Pero hay una capa de óxido de cromo que impide la difusión atómica de el oxígeno u otros agentes oxidantes o reductores dentro de la masa del material de acero inoxidable. Por eso que es inoxidable. Y por eso que cuando lo soldamos, se generan estas manchitas y después tenemos que pasivarlo. Y pasivarlo es lo que hacemos al pasivarlo es otorgarle la suficiente movilidad atómica para que el material pueda volver a generar químicamente esta capa de óxido de cromo en su superficie más externa, en el shell más externo de, insisto, estamos hablando atómicamente de elementos chiquititos. Ok, tenemos más preguntas por acá. Dice Ricardo Bon, cuando se usan revestimientos internos, ¿cómo se resuelve el tema de la corrosión de las uniones soldadas en cañerías de acero? Depende del revestimiento interno. Si estamos hablando de, por ejemplo, lo que hablábamos recién de la cañería de HDP que se tracta en una cañería de acero carbono, en el fondo queda completamente recubierta por el HDPE. Cuando hablamos, por ejemplo, de aplicaciones de poliuretano o de rotomoldeo, la soldadura queda cubierta por el termoplástico o el plástico que está haciendo el recubrimiento interno. Cuando hablamos de pinturas es un poco más difícil, producto del alcance, y ahí tenemos la dependencia que preguntaba alguien también respecto de los diámetros. ¿Qué tipo de pistola tenemos? ¿Qué tipo de máquina airless tenemos para ver qué tan profundo podemos llegar a aplicar esa pintura, ese revestimiento? Y cómo podemos asegurar la adherencia entre el revestimiento y el sustrato. Pero en general los revestimientos termoplásticos cubren y protegen la cañería de las uniones soldadas de las cañerías de acero carbono. Ok, Carlos Torres dice, ¿qué tipo de goma o pintura se recomienda para revestir tanques que trabajan con solución cianurada, pH igual 5, más carbón activado? Ah, te fuiste un poquito al detalle, no soy tan ¿entiendes? O sea, tengo que estudiar un poquito más para darte una solución así una respuesta tan específica. Ok, Seba Correa dice, para aplicaciones con revestimientos especiales, en caso puntual con cerámico, ¿cómo categorizan estos cerámicos en caso de tener abrasión y corrosión? Una vez seleccionado el revestimiento especial, ¿cómo seleccionan sus adhesivos para adherirlos a la pared, metal, por ejemplo, que se está protegiendo del medio que escurre por este? En general, hay varios fabricantes que tienen sus revestimientos cerámicos certificados o especializados. Cada fabricante de revestimientos cerámicos también recomienda un cierto adhesivo u otro. Ahora, lo que nosotros como empresas de ingeniería o como diseñadores hacemos es verificar que exista una coherencia química entre el cerámico que estamos especificando y el adhesivo que estamos utilizando para, valga la redundancia, adherir estos cerámicos al sustrato con el fluido que vamos a trabajar. Pero eso se ve caso a caso. Es puntual cada uno y conforme a las certificaciones que tenga el desarrollador o el vendedor del revestimiento cerámico, o pruebas que se pueden hacer en laboratorio, como envejecimiento acelerado o sometimiento a neblina del tipo
que corresponda para poder asegurar el trato con el fluido que queremos trabajar. Bueno, Ángel dice, buen día a todos, sobre el comportamiento de revestimientos cerámicos. ¿Cómo se comportaría este revestimiento en las zonas de celdas de flotación y a la vez de líneas aéreas de filtrado, ya que estamos interesados en probar ductos en zonas críticas de las líneas? En general, lo que yo he visto es que si se selecciona bien el revestimiento cerámico, se comporta bastante bien en las celdas de flotación y en la línea de filtrado. No cualquier cerámico, tiene que ser un cerámico específico para el tipo de, para la celda de flotación que estás o que quieres utilizar o que quieres proteger. En general hay universidades, la más típica es la Universidad de Valparaíso, que tiene un laboratorio muy completo en cuanto a la corrosión, en la cual uno puede someter un par de revestimientos cerámicos a la acción de el fluido que tú estás trabajando en tu celda de flotación y ver la acción que el fluido le genera de forma acelerada. Y con eso es mucho más seguro ya la acción o la solución que vas a tomar y cómo se va a comportar el cerámico respecto a tu fluido. Ok, tenemos una pregunta más, perdón, dice Ricardo Bon nos aclara, mi pregunta se refiere a las uniones soldadas ejecutadas en terreno de cañerías con revestimientos tipo FBE. Ah, perfecto. O sea, tú estás hablando de una cañería que ya venía pintada de fábrica con FBE. El FBE para que hablemos todo el mismo idioma, es el Fusion Bonded Epoxy, que es una pintura que se deposita electroquímicamente, es una pintura en polvo, que se deposita electroquímicamente en el sustrato y se fusiona a través de la aplicación de calor en presencia de corriente eléctrica. Entonces no es trivial aplicarla, no sé, yo no he visto por lo menos que se aplique en terreno, que alguien lleve la máquina. En general, cuando tú tienes una cañería con recubrimiento del tipo FBE y tienes que hacer soldaduras en terreno, el touch-up que se hace en ese punto se genera en función de pinturas o revestimientos epóxicos, no en polvo, el revestimiento epóxico es líquido. Entonces, efectivamente ahí hay que ver la compatibilidad de un buen epóxico de alto sólido con el Fusion Bonded Epoxy y posteriormente aplicar la protección o el revestimiento final que se haya especificado al inicio. Habitualmente el FBE es la primera capa para un 3LPE, que es el 3 Layer de polietileno, que es un revestimiento que nos otorga protección mecánica y protección química para cañerías que vamos a enterrar, o para pipeline o elementos que van enterrados y de largo aliento, o de corto aliento también. En ese caso, el FBE se repone o se repara, se hace el touch-up a través de algún epóxico líquido y finalmente se ponen cintas autovulcanizantes para reemplazar la capa de polietileno que tendría la cañería fuera de la zona donde estoy soldando. Y esa cinta autovulcanizante, en general hay muy buenas y hay algunas que no son tan buenas, pero es una cinta autovulcanizante de tres líneas también, 3 capas de polietileno, que se pone y con la misma presión generan una autovulcanización de una capa con la otra, generando una hermeticidad de esta con respecto al medio que está agrediendo. Ok, Jonel Alvarado dice, hola, consulta, ¿ayudará al cerámico la dureza del caucho y en qué dureza puedo usar en mi revestimiento de spool si tengo un material muy abrasivo? Ayudará al cerámico la dureza del caucho. ¿Y en qué dureza puedo usar en mi revestimiento de spool si tengo un material muy abrasivo?
No sé si lo que pasa es que la primera parte es la que me mató. No entiendo, ¿ayudará al cerámico la dureza del caucho? Ok, lo invitamos Sí, entonces a Joner Alvarado que nos por explique un favor. poquito más su pregunta, con todo gusto. Sí, por Acá favor. Yankeled dice, Carlos, respecto a los fenómenos mecánicos que afectan la vida útil de una cañería, ¿podría resumir en qué se diferencia el efecto de la corrosión, de la abrasión y del desgarro? Y resumir también qué tipo de solución debemos aplicar para cada fenómeno. Muchas gracias. La abrasión y el desgarro son prácticamente lo mismo. El desgarro es la abrasión es un micro desgarro o son desgarro de manera pausada y de maneras localizadas que van sucediendo y que finalmente esa localización se va expandiendo y va generando una abrasión total. Abrasión y desgarro son, como hablábamos recién, son acciones físicas que tiene el fluido por sobre nuestra cañería. Y por lo tanto, tomamos acciones físicas para poder disminuir la acción del fluido sobre nuestra cañería, como los revestimientos, los poliuretanos, las gomas, los HDP, gomas naturales, caucho, etc. La corrosión a diferencia de la abrasión, la corrosión es el efecto químico o electroquímico que genera el fluido en presencia de algún tipo de diferencia de potencial o de corriente y que por lo tanto podemos atacar de manera física o de manera química. Dada la pregunta específica, como la abrasión podemos atacarla de manera física y la corrosión también podemos atacarla de manera física, existen revestimientos que nos otorgan esa doble protección para poder proteger el sustrato de tanto la acción química corrosiva como de la acción física abrasiva. Ok, Pero, tenemos una pregunta más. Ángel dice, Carlos, ¿es recomendable utilizar PU en zonas de alto porcentaje de óxido y abrasión? poliuretano en la zona de de porcentaje de alto óxido y abrasión. El poliuretano es uno de los elementos recomendados para la abrasión. Ahora, el poliuretano, como es un revestimiento que se aplica en capas de bastante espesor, además otorga también una cierta protección química, o según la composición y el tipo de poliuretano que tú especifiques, te puede aportar una muy alta protección química, protegiendo ambos conceptos que tú estás mencionando ahí, el óxido y la abrasión. Sí, muchas veces sí es recomendable. Y Bien, tenemos, muchas gracias, Carlos. ahí contestó Elizabeth en el pilote del muelle, del terminal de acero carbono. Sí, el equipo se puede encargar por interno de responder todas las consultas y dudas que hayan quedado en el apartado de preguntas y respuestas. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. De nada, gracias a usted. Bien, ahora tenemos para ustedes una pequeña pausa, pero les vamos a hacer una pregunta que tiene opciones. Ustedes van a participar y van a estar dentro del sorteo, quienes participen y respondan correctamente, por una cafetera Nescafé Dolce Gusto Genius White, más cápsulas de café Starbucks. La pregunta es, ¿la Tierra conduce electricidad? Opción A, no. Opción B, sí. Opción C, solo cuando está mojada. Ustedes pueden empezar a participar en el chat, dejan su respuesta. Les reitero la pregunta. ¿La Tierra conduce electricidad? A, no. B, sí. C, solo cuando está mojada. Recuerden que están participando por una cafetera Nescafé Dolce Gusto Genius White, más cápsulas de café Starbucks. Siguen participando a través del chat, ahí dejan la respuesta.
Recuerden que pueden seguir a FastPack en las redes sociales. Este año es un año muy importante para FastPack. 2022 es el año que marca nuestra ruta. Este año cumplimos 30 años desde aquel lejano 1992, en donde Pedro Ursúa y Pedro Cofré vislumbraron una oportunidad para aportar con sus ideas y trabajo al soporte de la minería e industria en general del país. Much more than piping reza nuestro eslogan y sin duda alguna FastPack hoy nos presenta con orgullo una amplia cartera de productos y servicios desde el diagnóstico, ingeniería, fabricación, montaje, recuperación, postventa y formación. Este es nuestro espíritu. Así hoy nos erigimos como el principal referente del mercado chileno en transporte y control de fluidos. A ver, la pregunta era, ¿la Tierra conduce electricidad? La opción A es no, la opción B sí, la opción C solo cuando está mojada. Tenemos para ustedes una cafetera Nescafé Dolce Gusto Genius White más cápsulas de café Starbucks. Tenemos ya, ganadora es Ivette Ugarte. Ivette Ugarte se llevó la primer cafetera Nescafé Dolce Gusto Genius White más cápsulas de café Starbucks. Recuerden que en las próximas pausas también tendremos preguntas con opciones para ustedes y pueden participar nuevamente por una cafetera Nescafé Dolce Gusto Genius White. En FastPack, nuestro propósito, hemos aprendido que todo buen producto está hecho de 3 elementos fundamentales: confianza, equipo e innovación. Estos son pilares de nuestro propósito y en ellos descansa la clave de nuestro éxito. La confianza que nos han entregado nuestros clientes durante estos 30 años es la primera pieza en la cual nos apoyamos y es la que les devolvemos fortalecida en cada pieza que fabricamos. Nuestro maravilloso y diverso equipo de trabajo, que entrega con pasión su talento en cada una de las labores que desarrolla, desde nuestros maestros armadores, soldadores, ingenieros, técnicos y administrativos, hasta aquellos que nos protegen, asisten y cocinan. Cada uno de ellos y ellas son parte vital de este motor. Sacrificar la innovación para reducir costos es como parar el reloj para ahorrar tiempo. Innovar es lo que nos mantiene vivos. Somos un equipo que evoluciona, se adapta y avanza. Les recordamos que este año es muy especial para FastPack porque estamos cumpliendo 30 años. Les recomendamos estén atentos a las redes sociales y a nuestra web para enterarse de todas las actividades que tendremos durante este año en conmemoración de los 30 años de vida de FastPack. Recuerden que este año cumplimos 30 años y en aquel lejano 1992, en donde Pedro Ursúa y Pedro Cofré vislumbraron una oportunidad para aportar con sus ideas y trabajo al soporte de la minería e industria en general del país. El eslogan de FastPack, Much More Than Piping, sin duda alguna nos representa con orgullo. Es una amplia cartera de productos y servicios desde el diagnóstico, ingeniería, fabricación, montaje, recuperación, postventa y formación. Este es nuestro espíritu. Así hoy nos erigimos como el principal referente del mercado chileno en transporte y control de fluidos. Es momento de presentar a nuestro segundo expositor. Él es Tiago Accorsi, posee formación en química industrial y maestría en ingeniería y tecnología de materiales por la Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul y MBA en gestión de proyectos por la Universidad de Sao Paulo.
Actúa hace 10 años en el rubro de polímeros y caucho, en las áreas de investigación y desarrollo, innovación, ingeniería y validación de productos. Actualmente es coordinador técnico comercial del rubro compuestos de caucho, negocios internacionales de Vipal Cauchos. Hoy nos va a hablar acerca de compuestos de caucho y sus aplicaciones de revestimiento. Señor Tiago Accorsi, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Cecilia. Buenos días a todos. Mi nombre es Tiago. Yo hago parte de Vipal Cauchos. Déjame empezar a compartir acá la pantalla. Ahí, ahora sí. Bueno, yo llevo ahí como hace más de 10 años trabajando en el rubro de caucho. Toda mi formación ahí fue basada en lo que es caucho y seguimos ahí con este desafío también de llevar todo lo que es caucho para revestimientos y aplicaciones industriales en la minería. Vipal Caucho es una empresa brasileña, tenemos nuestra sucursal en Chile y ahí entregamos todo el soporte técnico y comercial para todas las áreas de la minería en Chile. Hablando a ustedes un poquito de lo que es Vipal Caucho, nosotros somos una de las fábricas de caucho más importantes del mundo. Vipal Cauchos nació con su core business en lo que es renovado de neumáticos y se convirtió en una de las plantas más importantes de caucho. Y nosotros, además de todo lo que es renovado, hacemos también mucho de lo que es caucho industrial para aplicaciones distintas en distintas industrias. Nosotros tenemos cuatro plantas. Tres de nuestras plantas son en Brasil, una y la más nueva es en Argentina. Tenemos 183,000 metros cuadrados de área instalada, 3,000 empleados y una capacidad de mezclado de 19,000 toneladas mensuales de caucho. Y alrededor del mundo tenemos 13 centros de distribución distribuidos ahí en Europa, en Oceanía, en lo que es el bloque Mercosur y Estados Unidos. Bueno, hablando un poco de lo que es la presentación que quiero llevar, la información un poco de revestimientos de caucho a ustedes, yo armé la presentación en por qué utilizar un compuesto de caucho para protección, tipos de caucho y un poco de sus características técnicas, la naturaleza química de los constituyentes poliméricos de una formulación, los otros componentes de una formulación de caucho y un poco de lo que son las propiedades físicas, dinámico-mecánicas y químicas que nosotros podemos tener ahí mezclando distintos componentes en distintas formulaciones y a ver un poco de lo que se saca de lo que es caucho. Bueno, creo que ahí con la presentación anterior, muy bien, con muy buena información que nos ha pasado el señor Carlos, creo que está claro por qué necesitamos proteger el metal y todo lo que es nuestras cañerías y todo de las acciones corrosivas, abrasivas. Entonces, la explicación de por qué utilizar un compuesto de caucho para protección, ahí es para como la resistencia al desgaste es un factor, creo que de primera importancia en el proceso minero de transferencia, que muchos de ustedes que están mirando la presentación ahí trabajan con eso. Tiago, un Hola. minuto, la presentación no está avanzando. ¿No están dando? No, ¿puedes revisar las diapositivas? Ok. Voy a compartir otra vez entonces.
¿Ahora sí? No. Está en la No, primera lámina. en la primera lámina. Sí. No está en modo presentación. ¿Está pasando? ¿No? No. Qué raro. ¿La miran en este momento? Sí. ¿Qué está pasando? Ahí está avanzando. Pero yo creo que falta ponerle en modo presentación, pero ahí por lo menos está avanzando. Bueno, la voy a poner en modo presentación ahora. Vale. Ok. Avanzando. No. No. No, no está en modo presentación, Tiago. Bueno, para mí acá sí avanza. Sí. Entonces, sí, para mí avanza. Yo creo que voy a dejarla así, entonces, y ahí yo puedo Sí, avanzar y sí. ustedes pueden mirar. ¿Está bien? Ok. Ok. Ahí se ve. Bueno. Entonces, acá, como les estaba hablando, yo creo que ahí una de las principales funciones y uno de los principales motivos de hacernos un revestimiento y ponernos un caucho para protección ahí es que haciendo una resistencia al desgaste, esta resistencia es un factor de primera importancia en un proceso minero de transferencia. Esto nos puede traer una reducción de la inactividad de nuestros pipings, una reducción de fallas en proceso, un incremento de la vida útil de los equipos que están revestidos y un ahorro económico en equipos y también en mantención. Dependiendo de las características de la pulpa o del material que estamos poniendo en contacto con el acero, ahí un piping revestido con caucho suele tener hasta 10 veces más vida útil comparado con un piping sin revestimiento que está ahí como solo el acero expuesto. Esa es una información genérica. Obvio que hay muchos factores ahí a llevarse en consideración, pero como información genérica. Acá les traigo una información diversa solo para vernos la importancia de tenernos la información. Acá estos son los tripulantes del ómnibus espacial Challenger. Su lanzamiento fue realizado el día 28 de enero de 1986. Él se explotó en el aire 73 segundos después del lanzamiento, matando a todos los 7 astronautas tripulantes. ¿Y por qué les traigo esta información? Porque el motivo del accidente fue una junta de vedación O-ring del propulsor derecho que en el frío perdió su elasticidad normal y al no volver a su forma de vida, rompió un sello de presión y la fuga del gas de combustión resultante causó la explosión y se mató a todos los 7 tripulantes. Entonces, ¿qué les traigo con esta información? Que es importante conocernos, es fundamental conocernos las características de trabajo, las especificaciones de los productos y las particularidades del ambiente a que vamos a someter este caucho. Trayendo a lo que es nuestro caso acá, nuestra presentación, en el caso de la industria minera, hay temas importantes que debemos considerar en el momento que vamos a elegir un compuesto de caucho para revestimiento, que es el tipo del sólido o el tipo de la pulpa que va a pasar por este piping, el porcentaje de sólidos, el tamaño del particulado, la velocidad
la temperatura y los agentes químicos, que no solamente acá podemos estar con algo que es corrosivo, abrasivo o no abrasivo, más o menos, pero también podemos tener acá algo que sea, que dañe el caucho como un combustible, un ácido o muchas veces un álcali, que esto va a disminuir la vida del caucho. Entonces tenemos que conocer este universo a que estamos sometiendo el caucho para que se pueda elegir el más adecuado en todo el escenario que tenemos ahí. Y cuanto más información tengamos, mejor se puede indicar de manera correcta un compuesto adecuado para la aplicación. Esto siempre pensando en prolongar la vida útil del revestimiento y también del piping. Adentrando un poco más en lo que es un compuesto de caucho. Entonces, para formular un compuesto de caucho, nosotros en general tenemos 8 constituyentes de una formulación, que son elastómeros, cargas, agentes de procesamiento, agentes de protección, activadores de vulcanización, agentes de vulcanización, acelerantes y en algunos casos materiales específicos. Y la forma convencionada de que se expresa una formulación de caucho para todos sus constituyentes es en PHR, que son partes por 100, en donde los elastómeros son los 100% y en base a eso nosotros incrementamos en PHR los otros componentes de una formulación. Acá es un ejemplo de una formulación genérica en donde tenemos 70 partes de un caucho natural, 30 partes de un caucho sintético, y en base a esto 100% nosotros añadimos los otros ingredientes de la formulación. Esto es algo genérico, no es una formulación específica, por ejemplo, para una aplicación X, es genérico solo para demostrarle a ustedes cómo se manejan los ingredientes ahí adentro de una formulación de caucho. Empezando entonces en los componentes. Hablando de los elastómeros, ellos se clasifican en 2 tipos, los naturales y los sintéticos. Los elastómeros naturales se extraen del árbol del caucho, la seringuera, y esto después por procesos químicos se extrae lo que es el caucho, pero sale del árbol como si fuera una leche, y por los procesos químicos se transforma hasta que se convierta en caucho. Y lo que son los elastómeros sintéticos, ellos todos provienen del petróleo y ahí por sus subsecuentes procesamientos se extraen los distintos tipos de caucho que tenemos y se puede ahí en estos poner características específicas de acuerdo a lo que se necesita y bueno, de ahí provienen todos los tipos de cauchos que tenemos conocimiento en nuestra industria. Un poco acá de lo que tenemos de materiales y sus designaciones o abreviaciones ahí. Caucho natural, NR, poliestireno, butadieno, ahí empiezan los sintéticos, SBR, los EPDMs, los cauchos nitrílicos, que son los NBR, policloropreno, CR y todo. Pero acá es solo para conocimiento de los distintos tipos de caucho. Hay otros, pero los más usuales acá. Acá les traigo una información un poco de las temperaturas máximas de servicios de los elastómeros o de los cauchos propiamente dichos. Acá este gráfico nos trae 2 informaciones, la mínima y la máxima. La TR10 es la temperatura mínima abajo la cual los cauchos pierden su elasticidad y empiezan a convertirse como con un comportamiento plástico. Acá puede ser una de las explicaciones incluso para el Omnibus Espacial Challenger de haberse explotado. La temperatura estaba como muy baja y el caucho se convirtió como más en plástico que elástico, entonces no ha hecho bien la vedación ahí.
y la temperatura máxima de servicio sobre la cual el caucho empieza a degradarse y ya no cumple más su función. Entonces acá nosotros podemos ver que el caucho fluorado, el FKM acá, tiene la máxima temperatura de servicio. Los cauchos tienen, por su naturaleza, distintas habilidades y distintas capacidades de resistencia a los distintos agentes agresores. En esta tabla nosotros tenemos mucha información de lo que se puede poner el caucho en servicio o no. Por ejemplo, si yo tomo un caucho natural, que es la primera columna acá, el natural rubber, yo puedo mirar que este caucho, por ejemplo, él no tiene una buena resistencia a las intemperies, no tiene una buena resistencia al ozono, pero tiene buena resistencia a los ácidos y tiene buena resistencia a los álcalis. Entonces, cuando yo voy a empezar una formulación y yo tengo la información de lo que a cuáles los agentes voy a exponer el caucho, yo puedo empezar mirando por los elastómeros a ver qué resistencias yo necesito para que pueda ser mejor y para que pueda tener una vida útil más prolongada. Obviamente que todo eso después con los otros ingredientes, tú tienes que hacer un balance de todo lo que tú necesitas, con la dureza, con la viscosidad, con la elongación, con otras características. Pero por acá se empieza a dar la resistencia que se necesita para un compuesto de caucho. Hablando de los tipos de los polímeros un poquito más, el caucho natural entonces es obtenido a partir del árbol del caucho, del látex, de ahí. Sus principales características: tiene una excelente resiliencia, tiene buena pegajosidad o TAC y tiene una alta resistencia a tracción y al desgarro. Aplicaciones generales: neumáticos, productos industriales como cintas transportadoras, correas de transmisión, revestimiento de tejidos, productos de ingeniería, soporte de puentes, piezas de suspensión para autos, solados de calzados, adhesivos, productos quirúrgicos, y ahí la estructura química de lo que es una unidad de caucho natural en su molécula. Dentro del caucho natural tenemos algunos distintos padrones, porque el caucho natural hoy día se produce en distintas partes del mundo. Entonces, la STM ha hecho estándares de producción para tener patrones que deben atender características específicas para cada uno de los padrones. Acá les presento, nosotros acá en Brasil producimos 4 padrones, que es el HEB, el CEB, el GCB y el CCB. Entonces, estos son distintos unos de los otros, o por su viscosidad, o por su comprimento de cadena. Algunas características los difieren unos de los otros. Y ahí los otros padrones internacionales que nos entregan cada uno distintas características. Y uno, cuando empieza a formular con caucho natural, tiene que conocer todo las posibilidades que tiene, por ejemplo, con el caucho natural, para que pueda poner una cantidad de uno o de otro, hacer una mezcla y sacar exactamente lo que se necesita para que se pueda tener un buen caucho, un buen compuesto. Tiago. Hola, sí. Sí, tenemos una pregunta de Hugo Itiarte. Dice, si el EPDM es un elastómero proveniente del petróleo, ¿por qué no sirve para ponerlo en una aplicación donde existe petróleo? Bueno, el EPDM es un material transformado, o sea, él proviene del petróleo, pero él pasa por distintas transformaciones hasta que se convierta en EPDM. Y la principal característica que tiene el EPDM es para que tenga una buena resistencia
al ozono y una buena resistencia a las intemperies. Y es el polímero más utilizado, por ejemplo, para hacer lo que es el sellado de vidrios de automóviles y los burletes también ahí de los autos. Él tiene una resistencia a petróleos, pero no es el mejor de los cauchos sintéticos que hay para resistencia. Entonces, cuando uno tiene que elegir un caucho que va a estar 100% en contacto con petróleo, con agentes similares al petróleo, no es el EPDM que va, hasta porque ahí empieza a entrar en la mesa lo que es precio. Y el EPDM en algunos momentos puede ser que no sea lo que es más ventajoso de manera económica. Entonces hay otras posibilidades que pueden suplir la necesidad y ser un poco mejores que el EPDM. Bien, Hugo Iriarte aclara, dice, pero el común de las válvulas de mariposa con asiento resiliente vienen con EPDM. Ok. Sí, bueno, acá yo voy a hablar más de cada uno de los tipos de los polímeros acá y puede ser que la información esté ahí. No es que los cauchos no sirvan para una aplicación en 100%. Unos sirven más, otros sirven menos. No es que yo no puedo poner, por ejemplo, un caucho natural en una aplicación que va a estar en contacto con aceite 100%, aunque el caucho natural no sea un buen caucho que tenga una resistencia a aceite. Lo que pasa es que la vida útil va a ser disminuida. No es que yo voy a ponerlo ahí, no nos sirve, no va a trabajar. Él va a trabajar. Pero, por ejemplo, si yo pongo un caucho nitrílico con un nitrilo, por decir, en contacto con un aceite, él va a tener como 2 años de vida útil. Y si yo pongo como un caucho natural, él va a tener 1 año o un poco menos o un poco más. Entonces, no es que no sirva. Y todo ahí con eso viene de la parte económica también, que yo no voy a adentrarme acá, pero esto seguramente está por detrás de una formulación, por detrás de todo lo que es la necesidad de la requisición de la industria. Bien, les recordamos que pueden hacer preguntas en la barra del webinar. Debajo está el apartado preguntas y respuestas. Ahí pueden dejar sus dudas. Continuamos, gracias. Ok. Bueno, hablando del estireno butadieno, entonces es uno de los cauchos sintéticos más utilizados en todo el mundo. Él sirve para una infinidad de aplicaciones. Sus características son su baja sensibilidad al agua, o sea, no es afectado, no cambia el dimensional cuando es expuesto a agua, tiene buena resistencia a la fatiga dinámica, o sea, él puede soportar múltiples trabajos de estiramiento y regresa a sus características originales, y es muy compatible con la mayoría de los elastómeros para hacer mezclas. Entonces, es un caucho que nos entrega una infinidad de posibilidades para que pueda mezclarle y nos traer buenas propiedades o características distintas que necesitamos. Su principal aplicación es en neumáticos. Acá está su principal uso, además de productos industriales y adhesivos y suelas de zapato también. Acá es un caucho que se puede utilizar en revestimientos dependiendo de su aplicación y la necesidad que tenemos. El polibutadieno es un caucho muy purificado. Él tiene una alta resistencia a la abrasión. Entonces, seguramente si hay alguna aplicación en donde se necesita que la resistencia a abrasión sea muy elevada, seguramente va a tener un porcentaje de este caucho en su formulación. Él tiene también una excelente resiliencia y tiene buenas propiedades a bajas temperaturas. Entonces, en ambientes donde se necesita que el caucho trabaje en bajas temperaturas, como en el caso de países que se necesita aplicar materiales de revestimiento, cauchos o algo en temperaturas como menos 20 grados, seguramente va a tener un porcentaje, o si no, va a ser el principal polímero de la mezcla de cauchos de una formulación para que podamos tener a bajas temperaturas elasticidad en el caucho.
y que no empiece a quebrarse y tampoco perder sus características de flexibilidad. Las aplicaciones neumáticos, productos industriales y acá entra una aplicación muy importante de él, que son artículos para la industria farmacéutica, por su característica de ser muy translúcido, de ser muy transparente. Entonces, él puede ser utilizado incluso para estas aplicaciones ahí. El caucho nitrílico o el nitrilo, como es más conocido, este sí tiene una excelente resistencia a aceites y combustibles y es uno de los cauchos que tiene una cierta conductividad eléctrica. Sus principales aplicaciones son en la industria petrolera para hacer sellos, juntas, sellado de válvulas, en la industria automotriz, mangueras, diafragmas y productos industriales, juntas, O-rings y otros más. Este es de los cauchos más usuales que tenemos, que no tiene tanta transformación química y que están disponibles en volúmenes considerables para la industria. El caucho nitrílico es lo más utilizado en aplicaciones en donde se requiere resistencia a aceites o resistencia a productos derivados del petróleo. Este es el más utilizado, aunque como en la pregunta anterior ahí hay otros que se pueda utilizar, pero convencionalmente este es lo más que más se ve su uso para estas aplicaciones. El EPDM, sus características principales que tiene excelente resistencia a intempéries, a agua y al ozono, y él tiene buenas resistencias a bajas y altas temperaturas. Entonces, por eso la industria es uno de los cauchos más empleados en la industria automotriz, por sus características de resistencia térmica, por sus características de resistencia a las intemperies. Hay partes de caucho que están expuestas al ataque del ozono por todo el día, por ejemplo. Su formulación es basada en EPDM y las mangueras de los motores de los autos llevan su porcentaje, ahí los conductores del agua y todo más llevan en su composición EPDM por su resistencia a las altas temperaturas. Él mantiene sus características en condiciones severas de uso para sus aplicaciones ahí. El policloropreno, que también es conocido como neopreno, pero su nombre técnico es policloropreno. Él tiene características distintas de los otros por ser un caucho resistente a la llama y a agresiones químicas, más resistente a agresiones químicas que los otros cauchos que les comenté ahí. Tiene una buena resistencia al ozono, no tanto cuanto el EPDM, y resistencia moderada a lo que son aceites. Sus aplicaciones son para recubrimiento de cables, tejidos, revestimiento de mangueras y mucho de lo que son los aislantes cuando se necesita utilizar un caucho en un equipo o para hacer un trabajo de aislamiento. Se utiliza policloropreno principalmente por su característica de ser antillamas. Hablando ahora de segundo componente de una formulación, que son las cargas. Estas están clasificadas en dos tipos. Nosotros tenemos cargas reforzantes, que son las cargas las cuales utilizamos para incrementar propiedades físicas en un caucho, como dureza, resistencia al desgarro, resistencia a la tracción y desgaste de un compuesto. Las más tradicionales que tenemos son negro de humo y sílice, y cargas inertes o de relleno, que se utilizan en algún momento para abaratar el producto y también para que se tenga una mejor característica de procesamiento de este material en la industria. Y las principales que se utilizan en este sentido son el caolín y carbonato de calcio.
Entonces acá, cuanto más se incrementa una carga reforzante, en general más se va a tener una mayor dureza, una mayor abrasión o resistencia a la abrasión y una mayor resistencia al desgarre. Esto que les comenté es verdad si tomarnos en consideración una comparación de un tipo de negro de humo versus el mismo incrementando sus cantidades. Que nosotros tenemos también distintos tipos de negro de humo para utilizar en una formulación de caucho. Y la distinción de estos tipos de negro de humo se da por, obviamente, sus características superficiales en el momento de su producción, su porosidad y el tamaño del particulado que se tiene. Cuanto más beneficiado es este negro de humo, ahí se puede tener tamaños de partículas muy pequeños. Y esos tamaños de partículas muy pequeños nos pueden, con una pequeña cantidad de negro de humo en la formulación, traernos buenas propiedades reforzantes. Obviamente que con estas mejores propiedades, por decir, del negro de humo, también se necesita una mayor capacidad de procesamiento, porque es un poco más difícil de procesar un negro de humo pequeño. Entonces tú vas a necesitar de un gasto energético en tu industria un poco mayor para procesar este negro de humo, en comparación con negros de humo que tienen un tamaño de partícula mayor. Pero en comparación a los dos, un negro de humo con un particulado más grande va a necesitar de una cantidad mayor para entregar el mismo refuerzo que un menor. Pero ahí empieza el balance. Uno en la formulación utiliza siempre más que uno negro de humo ahí adentro para hacer un balance de propiedades de procesamiento, hasta qué punto puedo llegar, de acuerdo a los equipos que tengo, de acuerdo a mi capacidad productiva y versus las características finales que tengo que entregar en mi compuesto. Entonces, si adentramos acá, es un otro universo que yo puedo sacar un montón de informaciones de propiedades utilizando solamente el juego de 2 o 3 tipos de negro de humo ahí adentro de mi formulación. Una otra característica de los negros de humo son su estructura, por ser materiales puramente de carbón. Ellos tienen sus fuerzas químicas de atracciones de sus moléculas, entonces generan sus agregados y estructuras y nos entregan informaciones cuando mezclados con caucho, acuerdo a su estructura. Cuanto más grande, por ejemplo, yo tengo una viscosidad mayor. Cuanto más grande su estructura, tengo una capacidad de reforzar el material menor. Obvio que su dispersibilidad es más fácil, pero ahí yo tengo que hacer el balance de lo que necesito con las informaciones que tengo del negro de humo versus el caucho para ir esquematizando lo que necesito en el final, que son las propiedades finales del caucho. Solo como un comparativo acá para demostrarles el tamaño del particulado, por ejemplo, de uno de los grados de negro de humo que tenemos, que es el NF330, versus el sílice y versus las dos cargas más comunes de ser utilizadas como cargas de llenado, que es el caolín y el carbonato de calcio. Por este tipo de agregado que tenemos ahí en el caolín y en el carbonato de calcio, es que es prácticamente imposible para ellos de hacer en cualquier tipo de refuerzo en un caucho. No es posible mezclar en el entremedio de las cadenas de un elastómero un particulado tan grueso como este que nos presenta el caolín y el carbonato de calcio. Entonces, van a estar ahí como auxiliares de proceso para que el procesamiento sea un poco facilitado ahí. Hablando un poquito de los plastificantes, que es otro ingrediente importante en la industria del caucho, se utilizan básicamente para facilitar la incorporación de los ingredientes. O sea, ellos actúan como lubricantes en el caucho,
siempre y cuando tú necesitas incorporar una carga como un negro de humo en una formulación de caucho, tú vas a necesitar hacer el uso de un lubricante, que son estos plastificantes, para que él pueda en algunos momentos romper una cadena o hincharla para que yo pueda poner el negro de humo específico en el intermedio de la cadena, para que después al fin yo pueda hacer el link de todas estas características con los vulcanizantes. Los plastificantes entonces se clasifican en parafínicos, nafténicos, aromáticos y vegetales. Generalmente cuando se incrementa la cantidad de plastificante, se mejora la capacidad de fluidez de este caucho, pero la generación de calor y el costo bajamos con esto, porque el costo económico es más barato de un plastificante que un caucho o una carga. Entonces, por eso él abarata el costo de la formulación. Nosotros tenemos una restricción internacional cuanto al uso de los aceites aromáticos. Nosotros en Vipal, por todos los temas de exportación que tenemos, y ya no hacemos uso de aceites o plastificantes aromáticos en nuestras formulaciones. Los agentes de protección. Estos son los responsables por prevenir la degradación térmica y oxidativa que se puede ocasionar por la acción de oxígeno, ozono, luz, calor, frío o humedad. Acá el ejemplo que les traigo es exactamente lo que se ve en las pruebas previas que se puede hacer en un caucho. A la derecha, ustedes tienen un caucho con agentes de protección expuesto a una cámara de ozono por un tiempo X, versus un caucho sin agentes de protección expuesto a las mismas condiciones de lo que es el caucho a la derecha. Entonces, esto es parte muy importante de una formulación, principalmente cuando se va a exponer el caucho a algunos de los agentes que les comenté, como oxígeno, ozono y todo más. Y es uno de los ingredientes de una formulación de caucho. Los activadores de... Claro, sí. Disculpa, tenemos algunas preguntas. Marcelo dice, No hay ¿con qué problema. sustancias o derivados del caucho varía su volumen cuando está inmerso en esta, descartando la temperatura? He visto variaciones de volumen en algunos elementos que han estado sometidos a orgánicos. Vale. No comprendí el principio de la pregunta. Sí. Ok. ¿Con qué sustancias o derivados el caucho varía su volumen cuando está inmerso en esta, descartando la temperatura? Ok. Esto va a ser dependiente del tipo de caucho. Entonces, como les comenté, los cauchos tienen resistencias a agentes distintas. Entonces, dependiendo del tipo de caucho, él va a tener una variación más o menos. Por ejemplo, si tú pones un nitrilo a una prueba de variación de volumen con un aceite, él va a tener como una variación de volumen 1. Si tú pones un caucho que no es resistente a aceite, él va a tener una variación de volumen como 10. Entonces, todo va a depender del tipo de caucho y del tipo de sustancia que estamos poniendo para evaluar esta variación de volumen. Ok, acá dice Oscar, ¿el exceso de negro de humo lo fragiliza o acorta su vida útil? No creo que esto sea una regla. O sea, uno siempre tiene que tener un balance de lo que él necesita versus los ingredientes disponibles para hacer una formulación. No creo que va a ocurrir esto de fragilizar por un exceso de negro de humo. Lo que puede pasar es que con un exceso de negro de humo va a ser casi que imposible mezclar el material. Entonces, sí, una baja dispersibilidad de los componentes puede fragilizar un compuesto, porque ahí te genera como un exceso de microfases en tu caucho, y esto sí va a generar un acortamiento de la vida útil.
Ok, otra pregunta más. Dice, estimado, ¿qué tipos de ensayos sería recomendable para realizar a las uniones soldadas? Por ejemplo, a las cañerías de HDPE. Bueno, ahí yo no voy a saber responder porque, o sea, acá estamos hablando de caucho y ahí de la soldadura creo que es un tema para evaluarnos después ahí. Ok, muchas gracias. Continuamos. Vale. Bueno, acá hablando entonces de los activadores de vulcanización, estos ingredientes son los que activan y promueven una mayor velocidad de reacción y hacen la mejora de las propiedades mecánicas. Todo lo que comentamos anteriormente de mezclar negro de humo, caucho y todo más para atingir X propiedades mecánicas, las deseadas, las que necesitamos, esto, si no ponemos ahí adentro de la formulación los activadores de vulcanización y después los agentes de vulcanización que les voy a comentar, esto no es posible porque el caucho en su forma principal, en su forma natural, tanto el caucho natural cuanto el sintético, él tiene características plásticas. Si uno empieza a poner una fuerza, él se va estirando, estirando y tiene un estiramiento muy largo hasta que en algún momento se rompa. Pero lo que necesitamos nosotros es que este caucho tenga elasticidad, que él se convierta en un material elástico. Entonces, para eso, nosotros necesitamos que en algunos puntos de las cadenas tenemos algunas trabas y estas trabas son químicas para que las cadenas estén ancoradas una a las otras y esto pueda inferir al material sus características elásticas. Entonces, uno de los componentes importantes para que se pueda hacer esta conversión del plástico para el elástico son los activadores de vulcanización. Los principales de la industria son el óxido de zinc y el ácido esteárico. Y los agentes de vulcanización son los que promueven la formación de los enlaces cruzados entre las macromoléculas del elastómero, que era lo que les comentaba. Nosotros necesitamos que estas cadenas que están ahí dispersas adentro del caucho, ellas hagan sus enlaces cruzados con otras cadenas, varias cadenas distintas, para que podamos con eso cambiar de plástico a elástico. El principal componente que hace este trabajo en el caucho es el azufre. Hay otros componentes como algunos peróxidos y todo más, pero el principal que la industria utiliza es el azufre. Acá cuando voy pasando las láminas por los ingredientes, va saliendo la formulación genérica del caucho. Ustedes pueden ir siguiendo ahí las cantidades genéricas que se pone de cada uno de los ingredientes en una formulación de caucho. Acá es una representación, es un esquema de más o menos lo que les comenté de hacer los enlaces cruzados ahí. Yo acostumbro explicar que lo que tenemos en el caucho, en un bulk de caucho, cuando no está vulcanizado, es como si fuera un plato de pasta. Si tú tomas un hilo de esta pasta que está en este plato y tú empiezas a estirarlo, tú lo vas a sacar del plato sin que mueva mucho lo que es el plato de pasta, porque él no tiene ningún nodo, no tiene nada que lo prende ahí al plato, tú lo vas a sacar. Cuando tú pones el azufre y los promotores de vulcanización ahí y tú pones calor, que tú vulcanizas el caucho, es como si nosotros désemos nodos en este plato de pasta y uno no es más posible de sacar solamente un hilo. Si empieza a mover uno de los hilos, toda la pasta que está en el plato se mueve junto porque está todo ancorado uno hilo al otro y no es más posible que se mueva nada. Es más o menos de esta manera que actúa el azufre ahí en la formulación para hacer este anclaje de las cadenas.
Bueno, los acelerantes, entonces, estos son ingredientes utilizados para reducir y controlar el tiempo de vulcanización, haciendo incluso una mejora en las propiedades mecánicas. Con el uso de los acelerantes, nosotros podemos tener temperaturas más bajas de vulcanización y tiempos más cortos. Y esto va de acuerdo a los equipos que tenemos disponibles para hacer la vulcanización y también uniendo esto a los tipos y cantidades de los acelerantes que ponemos ahí adentro de la formulación. O sea, puede ser que en algún momento alguien pueda vulcanizar su material a 150 grados, pero un otro cliente solamente llega a 110, 120 grados. Yo puedo cambiar los acelerantes de la formulación para que trabaje este caucho al mismo tiempo que el otro que utiliza 150. Obviamente que algo se pierde de propiedades mecánicas ahí, pero no es que sea imposible de trabajar con distintas temperaturas de vulcanización del caucho. Sí se puede cambiando lo que son los acelerantes. Generalmente, los acelerantes son, tenemos como dos clases, uno que es los primarios y otro los secundarios. Y acá ellos nos entregan un efecto sinérgico y que nos traen una reacción más eficiente. Acá algunos de los ejemplos de lo que tenemos disponibles es el tiurem, el carbamato, sulfenamidas, tiazol y guanidinas. Ahí se puede ir mezclando los acelerantes en una formulación para que se tenga los efectos deseados de la curva de vulcanización. Por ejemplo, si yo tengo un artículo de caucho que yo necesito moldearlo, yo debo tener o debo hacer la formulación para que el principio del proceso de vulcanizado, cuando yo ponga el calor, el caucho no se vulcanice tan rápido para que yo pueda moldear este material, para que él pueda tomar la forma del molde y después de, por ejemplo, 20 minutos, el caucho empiece a vulcanizarse de una manera rápida. Entonces, con los acelerantes y los retardantes, yo puedo trabajar determinados puntos de la curva de vulcanización para que pueda tener la efectividad del artículo que yo necesito. Entonces, todo eso yo puedo hacer el trabajo con lo que son los acelerantes acá. Acá son curvas de vulcanización, cambiando distintos tipos de acelerantes. La curva 1, yo pongo solamente azufre y es la más baja que tenemos ahí en la curva de torque. Ahí ustedes pueden mirar que las propiedades mecánicas no son tan efectivas cuando yo pongo solamente azufre. Acá está seteado el tiempo de cura, como que en 50 minutos. Pero cuando yo voy poniendo otros acelerantes, otros componentes, agentes de vulcanización para apoyar el azufre, yo voy empezando a incrementar las propiedades mecánicas que tengo del caucho. Entonces, esto todos son como botones que tenemos nosotros en el momento que vamos haciendo la formulación de caucho. Hablando un poquito de las propiedades del compuesto vulcanizado. En un compuesto vulcanizado, entonces, generalmente la industria hace test de dureza, resistencia a la tracción, resistencia al desgarro, resistencia a la abrasión, deformación por compresión permanente y resiliencia. Ahí yo les nombré todas las normativas que Vipal sigue y utiliza para hacer sus pruebas. Hablando de la dureza, es un criterio de la rigidez superficial del material. O sea, se hace la medición de la resistencia de un material en condiciones específicas a la penetración, que es lo que hace el equipo. Él tiene una prueba que va a penetrar el material. Y para cauchos, generalmente se utiliza la dureza Short A, que llega hasta 90 Short. Para otros materiales poliméricos, tenemos la escala de dureza Short D, entonces materiales que nos entregan dureza mayor que 90. La resistencia a la tracción. Aquí empezamos a medir el criterio de la flexibilidad del material. ¿Cómo se hace eso? Con la aplicación de una fuerza hasta la ruptura de la prueba
y en este test se hace el registro de la información en función de su deformación. Entonces, nada más que poner el material en un equipo y él empieza a desplazar la probeta y esta se desplaza hasta romperse. Con esto, cuando se rompe, yo tengo la resistencia total a la tracción y yo puedo medir incluso ahí su elongación máxima y el módulo del material, que nos trae informaciones importantes, cuando este está estirado a 300% de su formato original. La resistencia al desgarro, que es un criterio más de flexibilidad del material. El equipo que hace es el mismo equipo que hace el test de tracción, pero ahí yo fragilizo el material haciéndole una incisión en el medio y yo veo la resistencia que tiene este material a romperse, a desgarrarse cuando hago la fuerza. Entonces acá es una información de resistencia del material también. Hay 5 tipos de pruebas que acepta esta normativa ASTM. Nosotros utilizamos la probeta tipo C, que es la cuarta que tienen ahí ustedes, y no son equivalentes los resultados entre las probetas. O sea, para saber comparativamente los materiales es necesario que se haga la prueba con la probeta, con la misma. Entonces, y la resistencia a la abrasión, que es un criterio de resistencia abrasiva del material y se habla resistencia a la abrasión porque acá se mide cuánto resiste el caucho al desgaste que se está poniendo esta lija que está en el equipo. Y lo que se mide acá es el peso del material antes que se ponga en este equipo y después de hacer el test se hace otra medición para ver cuánto se ha desgastado del material. Y nada más que eso, es un test muy, muy sencillo y que nos entrega entonces esta información de abrasión. Por ser un test muy sencillo, él tiene una variación muy amplia. Entonces, ni siempre nos entrega la información real de lo que es acá, pero es algo comparativo. Yo puedo hacer comparativamente 2 cauchos y a ver cómo va a salir uno en relación al otro. Y obviamente se utiliza para hacer los desarrollos, para poner los cauchos adentro de un rango específico y que se necesita en su aplicación final. Y bueno, esta era mi presentación para ustedes. Bien, muchas gracias. Así pasaba Tiago Accorsi, compuestos de caucho y sus aplicaciones de revestimiento. Ustedes pueden contestar una breve encuesta ahí en el chat. Ustedes pueden participar. Los asistentes pueden ingresar al chat y responder esa encuesta. Les comparto lo que nos queda por delante todavía. Llega en un momento nada más el señor Mario Moreno para contarnos sobre recubrimiento de poliuretano aromático para la protección mecánica y anticorrosiva de ductos en la industria minera. Por último, llegará el señor Rodrigo Resende, que nos hablará del poliuretano y sus aplicaciones en minería. Recuerden que en un ratito nada más tenemos otra pregunta para ustedes, con opciones, y van a estar participando por una cafetera Nescafé Dolca Genius White, que trae sus cápsulas de Starbucks. Es Nescafé Dolce Gusto Genius White y cápsulas de café de Starbucks. Recuerden, ustedes pueden participar de la encuesta, ahí están los resultados. Nosotros vamos a formular una pregunta y hacemos un sorteo. Uno de ustedes puede hoy llevarse otra cafetera Nescafé Dolce Gusto Genius White y cápsulas de café Starbucks. Recuerden que en la próxima pausa también tenemos una cafetera Nescafé Dolce Gusto para ustedes. Les formulo la pregunta para que empiecen a participar. Acá, a ver, vamos a buscar por acá. ¿Para qué sirven los acelerantes en la formulación del caucho? A, para ajustar la elasticidad. B, para mejorar agarre en los neumáticos.
C, para ajustar el tiempo y temperatura en la vulcanización. Empiezan a participar en el chat, dejan su respuesta y están participando por la cafetera Nescafé Dolce Gusto, Genius White, más cápsulas de café Starbucks. Les voy a repetir la pregunta. ¿Para qué sirven los acelerantes en la formulación del caucho? A, para ajustar la elasticidad. B, para mejorar el agarre en los neumáticos. C, para ajustar el tiempo y temperatura en la vulcanización. Fastpack es una empresa chilena fundada en 1992 y este 2022 cumple 30 años de existencia ininterrumpida, prestando servicios de excelencia en la industria del control y manejo de fluidos, prestando un importante servicio principalmente a la industria minera del país. ¿Siguen ustedes participando en el chat? Tienen que responder la pregunta, ¿para qué sirven los acelerantes en la formulación del caucho? A, para ajustar la elasticidad. B, para mejorar el agarre en los neumáticos. C, para ajustar el tiempo y temperatura en la vulcanización. Los invitamos a revisar nuestras redes sociales en LinkedIn, Instagram y NetMin, en donde estamos publicando constantemente información relativa a nuestras actividades y otro material formativo técnico. También pueden visitarnos en www.fastpack.cl, donde podrán encontrar una gran cantidad de material técnico exclusivo bajo la sección Fastpack del menú principal.